Hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast de los fanáticos, donde vivimos el fantasy como si fuera un juego 7 de las finales de la NBA. Marcos Martínez, Frank Zuluaga y Andrés Soto los acompañan. Bienvenido, Marcos. Eso, Andrés, qué dicha que ya empezó la NBA, que tenemos primera semana del fantasy completa y vamos para la segunda. Emocionante la temporada que se viene. Hola Andrés y Marcos y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Efectivamente estuvo difícil la primera semana para mí. Hoy venimos con una estructura de programa con jugadores destacados, jugadores que al parecer entre nosotros, ahí como hicimos un censo, ¿verdad? Que vimos que decepcionaron un poco. Después vamos a ver lo que nos trajo la semana en el tema de los duelos que tuvimos en nuestro fantasy. Y por último, la proyección, ¿verdad? De los duelos que se vienen ya esta semana. Ahí Marcos y Frank me avisan cuando tenemos la presentación, pero sin duda el primer jugador, yo creo que todos se lo imaginan, porque tuvo una semana increíble, se llevó todos los posteos de la NBA y demás páginas y demostró su calidad y que viene en serio esta temporada. Okay. ¿Listo, Frank? Listo, un francés de casi 2,5 metros, el señor Víctor Wembanyama, que como vemos el porcentaje de tiros 58.2%, 108 puntos, son casi que 33 por noche y 18 blocks, 6 blocks por partido. Increíble. Le gana uno esa categoría a él. No, y lo que está mostrando también en cuanto a espectáculo, ¿verdad? Porque da gusto verlo. Se ve haciendo movimientos, crossovers, tirando triples, bloqueando, rebotando. O sea, está siendo un jugador prácticamente completísimo, asiste y demás. Y entonces, Wembanyama está poniendo su nombre directo a buscar el MVP, ¿no? Sí, claro. Correcto. En ese momento, sí, pues El sí, MVP, la primera semana el es así. defensivo del año, el MIP, el todo está bien. Pues sí, jugadorazo. Después tenemos a Shai, que vino también a mostrar por qué fue campeón. Creo que el equipo de los capitalistas, que es el que lo tiene, lo disfrutó demasiado. 53%. Cambió el nombre los capitalistas. Ahora se llaman los Killer Boys. 53% de tiro de campo, 84% de tiro libre, y 120 puntos en la primera semana, ¿verdad? Así es. Increíble, esos son 40 puntos por partido, digamos, esta primera semana. Bueno, hay que hablar una cosa, que ahora los Kellers se llaman los capitalistas. Tuvo un cambio de nombre la franquicia en medio camino, ¿verdad? Los Keller Boys se arrepintió. El tercero también que destaca es Luka Doncic, que si bien se perdió el partido del fin de semana, igual en los primeros dos tuvo 62% de campo, 92 puntos en total, es decir, 46 puntos por partido y un total de 23 rebotes, que para un guard son un montón de rebotes, digamos, está rebotando mejor que Zubac, que Kessler, por ejemplo. Y ahí tenemos a Austin Reeves, que se frizó un poco la animación. Reeves que nos sorprendió a todos, pero también hay que hablar una situación, ¿verdad? No está el Rey, está LeBron, no está Luka en el último juego del domingo, donde hizo 50 puntos, que es prácticamente la mitad de lo que hizo en esta semana, que fueron 102 puntos, pero el porcentaje de tiro libre es una bestialidad, 89%, y el tiro de campo un 50%. Sin duda, aprovechó el momento que le permitieron las lesiones de Doncic y de LeBron, y creo que lo de Reeves es de destacar y se lo llevó muy bien el equipo de las fuerzas del Búfalo. Claro, una suerte haberlo seleccionado para ese equipo. Bueno, no sé tanto si suerte. Yo creo que Reeves venía mostrando de que tenía la capacidad de jugar y de responder por el equipo en las temporadas pasadas, entonces creo que bueno, eso tiene razón. Ha venido demostrando que es un jugador bueno, eso es cierto. Para mí es la tercera arma de los Lakers, después de Luka y de LeBron, porque lo de Ayton, que no lo apuntamos, pero también es que Ayton no es un jugador destacado de los Lakers. Y ahora con Reeves se pone a la par de LeBron y Luka, por lo menos en cuanto a importancia, y se notó cuando no estaban. Claro. Sí. Y bueno, de hecho, si hablamos de Ayton, lo que hizo fueron un par de rebotes, básicamente. También lo con de partidos muchacho. destacados.
Con partidos destacados estuvo Aaron Gordon con un porcentaje de campo de 81%, 10 triples en un solo partido y 50 puntos. Me parece que fue el segundo partido de los Nuggets, ¿verdad? Sí, lo que hizo Creo que fue Gordon en ese en partido. el primero de los Nuggets y, o sea, es un partido que nadie se esperaba de Aaron Gordon en este momento, o sea, Pero el Gordon partido de se la temporada complementa para muy él. bien con Jokic. Es un jugador Sí, que le entiende muy bien los movimientos y creo que la parte atlética que tiene Gordon en este momento y también el año pasado le están permitiendo mostrar un nivel increíble. Quizás lo que nadie se esperaba de Gordon en este juego es que metiera 10 triples, ¿verdad? Porque él siempre está claro. muy presente con donkeos por ahí, agarrando las asistencias de Jokic, pero que metiera 10 triples fue una bestialidad. El otro que fue una sorpresa, que tuvo un partido muy destacado en su debut en la NBA, fue BJ Edgecombe, que estaba jugando con los Sixers. Ajá. Perdón, Bueno, me salté a Giannis. se saltó uno de los que tuvimos que debatir en la tarde, de que iba como jugador destacado también, que fue Giannis Antetokounmpo, Claro. que era el pick que yo quería, y lo estaba demostrando, viene con una temporada muy buena, un tiro de campo de 60%, es muy alto para Giannis, rebotes hizo 48 en la primera semana y puntos 108. También es que ha sido como una semana de inflación, ¿verdad? En estadísticas, porque ha sido una semana muy extraña en la NBA. Y seguramente Sí, ha apenas estado vienen llena de comenzando. partidos impresionantes. Y vienen comenzando calentando motores, entonces también no creo, digamos, que estos números de todos ellos se mantengan, pero ahí va viendo uno, digamos, quién va a estar bien y quién no tan bien en la temporada. Y bueno, Sí. después de Giannis, Viene su jugador, uno de sus jugadores. Ajá. Bueno, no Stephen es de mis Curry. jugadores favoritos, pero el que lo tiene es Gengar's NBA Picks. Steph Curry, Ajá. de 16 triples en 3 partidos, más de 5 por partido, 20 de 20 en tiros libres, un 100% y 100 puntos anotados. Y además, en los primeros 2 partidos hizo un total de 7 blocks. Entonces, está haciendo de todo también. Está volando. Y lo de Curry, que quizás venía de una temporada en donde se ponían dudas si iba a seguir como con su mejor nivel o si ya más bien iba a decaer. La primera semana por lo menos da una muestra de que viene a jugar serio como siempre y que todavía le queda mucho por delante. Y Yo el creo que el último juego jugador de que te... Steph, Sí, perdón, dale. ahí, yo creo que el juego de Steph siempre se va a ver bien hasta que él decida retirarse. Es un jugador que no deja de correr en todo el partido, que siempre está haciendo algo, de los más trabajadores y de los más buenos. Y yo creo que cuando él decida retirarse, no va a ser porque no puede seguir jugando, sino porque ya dijo, bueno, ya, suficiente. Sí, no, porque físicamente se ve muy bien. O sea, es Sí, muy atlético. Corre mucho, corre Muy demasiado. delgado. Corre claro. demasiado. Y lo que está aportando en esta primera semana, pues ojalá pueda seguir haciéndolo, porque los aficionados de Golden State también creo que lo agradecerían mucho después de la temporada anterior que no fue tan buena para ellos. Lo agradeceremos si sigue así, claro que sí. Y ahora sí vamos con la sorpresa, digamos, de la semana, BJ Edgecombe, que tuvo en su debut de la NBA un 50% de campo, 5 triples y anotó un total de 34 puntos en el primer partido que juega ya en este nivel en la NBA. Sí, y Bastante hay que destacar algo sorprendente. muy tuanis de este debut de Edgecombe, que todos los focos estaban en Cooper Flag y por allá tal vez en Ace Bailey, si no me equivoco, que es el otro debutante que le han puesto como muchas expectativas. Y Edgecombe llega y rompe impone su nombre también con un debut para un rookie soñado, que es uno de los mejores o el mejor debut de un rookie en casi 50, 60 años, dijeron las estadísticas. Entonces creo que un acierto de Fofos Team Sí, que lo vio y lo tomó y le funcionó. sí. Más bien, Ace Bailey ya está en waivers. Ya hay que Gengar's NBA Picks lo tenía y dijo, bueno, no, sus primeros 2 partidos, sí, pues no. Ya está en el Efectivamente, basurero, como le no. decimos nosotros. Ujú. Y bueno, Exactamente.
También Bueno, hay que hablar un poquito de las decepciones, ¿verdad? Me parece a mí. Pues sí. sí, Jugadores que tal vez no tuvieron la mejor semana de su vida y que se esperaba un poquito más de ellos, pero bueno, todavía les quedan 79 partidos para demostrar que pueden seguir siendo jugadores muy buenos. no, y ojo, que en estas decepciones hay 2 jugadores que fueron muy peleados el día del draft, o por lo menos que no suene mal, pero que se manosearon mucho, o sea, que varios dijeron que los querían en su equipo, empezando por Marcos, que Sí, quería claro, yo quería a Amen a Amen Thompson, Thompson. yo lo tenía ojeado. Al final no me fui en la selección de él porque elegí, bueno, me acuerdo que en el primer pick elegí a Anthony Davis y no recuerdo quién fue el segundo que elegí. Pero pensé en elegirlo a él. Pero bueno, esta primera semana me dijo, bueno, qué dicha que no lo elegí tan rápido. Amen, que está en el equipo de la Tromba del Caribe, del campeón. La tromba del Caribe, exactamente. Robó muy poco esta semana, 0,5, dice el promedio. También el tiro de campo estuvo bajo, que fue 40%, y logró solo 4 rebotes para un jugador que venía irrumpiendo en la NBA de una manera muy dinámica, con muchos rebotes, muchos robos, muchos puntos, siendo protagonista en Houston, pero que esta semana no se vio tan bien y por eso entra en este top 3, podemos decirlo, del jugador de excepción. Exactamente. Yo creo que un poco el problema fue también de que ahora tiene a Durant, o sea, tiene que compartir la cancha con Durant. Y además que Şengün está jugando de una forma brutal, o sea, está metiendo todo, está Ese fue rebotando, mi está segundo asistiendo. pick. ¿Cómo? Lo de Şengün también es muy interesante porque uno diría, es un jugador muy alto, no va a llevar tanto la bola, pero le da mucha bola a Şengün Sí. fuera del perímetro. Entonces, es muy extraño ver cómo un jugador tan alto a veces hasta incluso sube la bola en la ofensiva, pero creo que va por el lado de la confianza que le están dando los Rockets a Şengün y pues creo que le ha afectado un poco a Amen, pero en la parte defensiva, que creo que es como lo que estamos un poquito analizando más, lo que es robos y rebotes, sí está quedando mucho a ver. Okay. Y la segunda decepción de la semana, uno de los picks de las fuerzas del Búfalo, Domantas Sabonis, que es un center que tiró 33% de campo, bajísimo, 2 asistencias, venía haciendo muchas más la temporada pasada y apenas promedió 11 puntos. En un equipo que ni Sí, siquiera efectivamente todos esperábamos más. Aaron Fox. Perdón, Sí, que Todos fue esperábamos muy, más de Sabonis. y que fue muy hablado, ¿verdad? El día del draft, que quién se lo iba a dejar. Fofos era el que estaba más como esperanzado de tenerlo, pero al final se lo llevó José Carlos, que incluso tenía un pick antes que él. Entonces, de momento, José Carlos en el día del draft dijo que se lo quitó a Fofo y todo fue parte del meme y demás, pero la semana y lo que se ha hablado en el chat es que va a tener poca paciencia con Sabonis si sigue así. Bueno, y me lo quitó a mí porque yo iba por Sabonis. Por dicha lo agarró él. Y ahora Vamos sí a ver venimos si con es la uno. última decepción aquí en Venimos nuestro con uno top que yo 3. creo que todos esperaríamos que esté así por lo que ha mostrado en temporadas anteriores, ¿verdad? Que incluso hay analistas de la NBA que señalan que ya Embiid debería irse de la NBA como tal, porque no puede jugar mucho y lo que está aportando es muy poco. Y acá tal vez ven un porcentaje de tiros libres muy alto, pero es algo que Marcos y Frank estuvieron comentándolo antes de empezar el podcast, que para Embiid es muy bajo. ¿Cómo lo ven? Es que Embiid la temporada pasada al menos rondaba el 90% en libres y tiraba 15, 20 libres por partido. Entonces 71% en libres para él, que yo supongo que José Carlos lo agarró también para jugar libres, es bajísimo. Y bueno, No, no se digan los... No, este Embiid está en está en Fofo Fofos. Stem. No, Uh-huh. Fofo Costa Rica es el nombre. Fofo Fofo Costa Rica, está en sí. Fofo Costa Rica. Por Perdón, cierto, está con Fobo. Es que si que Que algún, fue me el confundo todavía equipo con la que dijo, voy temporada a pasada. jugármela con las lesiones. que si alguien de los que ven este podcast quiere recomendarle un nombre a Fofo,
creo que será aceptado, porque qué nombre más malo, Fofo Costa Rica. Okay. Es que José Carlos lo tenía la temporada pasada, por eso Sí. fue que, perdón, las fuerzas Sí, del claro. Búfalo, por eso fue que me confundí, pero sí, bueno, sí, 4 rebotes para Embiid también es muy poco. Es un jugador muy, muy alto, muy dominante, o era muy dominante, no sabemos. Pero esta primera semana, lo de Embiid es preocupante para el que lo tenga, que es, en este caso es Fofo, y pues empezó la semana también out, ¿no? Si no me equivoco. Me Esta parece semana. que sí. El día de hoy, lunes, no está jugando, porque tienen back-to-back, me parece, y supongo que jugará mañana, pero efectivamente no está ahorita jugando. Y yo creo que va a mantenerse con una restricción de minutos, y si logra agarrar ritmo, pues es normalmente un buen pick. El problema es que normalmente no juega la cantidad de partidos que uno espera. Sí, no, y si calienta y entra a jugar bien, es un jugadorazo. Pero la cantidad de partidos que le puede jugar es muy poco, ¿verdad? Y sumando que la estrategia del equipo de Fofo tiene a Kyrie también, que está lesionado, y hay otro lesionado por ahí, que ahorita no lo recuerdo muy bien, que lo tiene ahí como en la parte de los Brandon Miller lesionados. está lesionado y Paul George. Ajá, Paul George. ajá, y Paul George. Y si le suman a los jugadores que hablamos en el capítulo anterior, que eran una moneda al aire, creo que el equipo de Fofo puede tener demasiadas variables que lo lleven o a ganar o a perder, ¿verdad? Pero más Yo creo parece que hay que es varios del lado de equipos. perder. Yo creo que hay varios equipos que tienen ya su lista de lesionados llena, que se le han ido acumulando y que eso ha ido afectando un poco los resultados de la semana pasada, y puede que esta semana hasta que empiecen a mejorar. Y a mí me pasó en la temporada pasada que agarré a Chet. Hubo un momento muy temprano en la temporada donde se lesionó y dije, no, me la juego, lo aguanto hasta que pueda aguantarlo más. Y bueno, pues no me funcionó tanto. Yo creo, yo creo que ya aquí podemos pasar a la parte del recap de los duelos que tuvimos en la primera semana. Exacto, ahorita en pantalla estamos viendo Ajá, los Ardis Army, resultados. que es el equipo de Frank, jugó contra Gengar, que es el equipo de Obando, y quedó con un sólido 4-5, el marcador más común, digamos, en nuestra Liga Fantasy. Yo creo que es el marcador más decepcionante también, porque tal vez si uno tiene un 6-3, un 7-2 en contra, uno dice, ay, sí, la verdad es que perdí porque me tandeó. Pero un 4-5, uno puede perder por un rebote, uno puede perder por un tiro libre, como me pasó a mí, por ejemplo. Entonces es como deja un sinsabor muy grande, me parece a mí. Sí, Okay. y Bueno, ese tiro libre. O sea, es la dale. primera vez, yo creo, que pasa que uno de nosotros pierde por un tiro libre. Pero no es la primera vez que Frank se decepciona por una sola estadística con un 4-5. El porcentaje de tiro libres quedó, bueno, .811, ¿verdad? 811 versus .818. O sea, estamos hablando que los dos equipos tiraron un 81% en tiros libres y por décimas es que se definió. Sí. ¿Y sabe quién fue el que falló el último libre para que yo no tuviera, porque si lo hubiera metido hubiera tenido 820? El señor James Harden, que mi primer pick, el que menos hubiera pensado que iba a fallar un libre, lo falló. Sí. Y Kessler y Klingan, que estaban jugando, metieron todos los de ellos. Sí, sí. Viendo un poco las Inesperado. estadísticas, muy parejo en blocks, en bloqueos. El equipo de Frank, el de Ardis Army y Gengars. El de, obviamente, en tiros libres estuvo muy parejo. Y quizás ahí el más cercano después de esos fue el tiro de campo, ¿verdad? El field goal, que por ahí se pudo haber definido para cualquiera de los dos y se lo terminó llevando Bando por los tiros libres y un tiro libre específicamente. Exactamente. ¿Quieres saltamos al siguiente duelo? ¿Cuál es el que tiene Frank? Porque a mí me aparece en diferente orden, porque me aparece el mío primero. El que tengo es el de Marcos contra Gandalf José. Exactamente. Gandalf y José Stem, que José era el que
En la primera temporada que jugamos completos, al único creo que no le pude ganar fue a José. Y efectivamente quedó campeón ese año. Gandalf the Y yo Grey, el creo equipo de que yo Marcos. esperaba un poco más del equipo de José, honestamente. Pero no sé, lo veo con posibilidad de recuperarse bien. Al principio de la semana dije, no, le está yendo pero fatal. Pero ya conforme fue avanzando la semana, sí dije, no, levantó un poco. Y yo creo que al final, yo esperaba que me fuera mejor a mí en tiros libres, pero fue un duelo ahí entretenido, pero honestamente, así, no quiero sonar feo, pero no estuvo tan parejo toda la semana. No, fue una victoria holgada, o sea, ganó Sí, sí, 6 a honestamente, sí. 3, 6 a 3 y en el tiros libres estuvo muy cerca. Ujú. Pero Turnover también, sin nada que hacer para el equipo de Marcos. Y también en ojo que cuanto a tiro de campo, también no estuvo tan lejos, pues 444 y 492. Ujú. Pero sí, el equipo de José que tiene en sus filas, tiene a Giannis y tiene a Cooper Flag entre los jugadores que eligió. Hay que ver Ujú. cómo se ordena, pero fue una victoria muy holgada por parte de Marcos, pero también le tocó enfrentar uno de los equipos más fuertes, según el análisis que hicimos en el capítulo anterior. Pero hay que tener en cuenta también que Marcos jugó 37 partidos y José 32, o sea, 5 más. Digamos, si uno lo Bueno, pone sí. con que José hubiera jugado unos 4 o 5 partidos más, tal vez lo que son triples, puntos, rebotes y asistencia se pone bastante más parejo. Uh-huh. Sí, sí, es cierto. Sí, creo que Vamos a por ver ahí de nuevo tuvo a el Porzingis, listado. fuera, José. Me parece que No sé, sí, ahorita está fuera. me parece que No, estuvo fuera un partido, pero no toda la semana. más bien se recuperó, siento yo, para esta semana, Porzingis. Sí. Y otro de los que quedó 6-3 fue los Keller Boys contra Reels, Contra Reels. que, Ese bueno, ganaron también los Keller Boys 6-3. ese estuvo parejo como a media semana, Estuvo parejo pero hasta que empezó. eventualmente ya ganó ya ganó los Keller Boys, porque a mí me parece que los Keller Boys tienen un equipo muy fuerte esta temporada. Marcos estuvo parejo hasta que empezó. Estuvo un momento que estuvieron 4-5, que no me acuerdo si fue jueves o miércoles, pero y que estuvieron como cambiando el liderazgo, pero después de ahí ya, o sea, ya. El equipo Uh, de Reels, que es Roland, que es el que vive en Dinamarca. Roland tiene un equipo con nombres muy interesantes. Brunson, tiene por ahí a Durant, tiene también a Butler, a Jokic, pero es un equipo que le cuesta ver a qué juega, ¿verdad? Y aquí Ujú. la victoria de Tao fue bastante contundente en puntos, en rebotes, por ejemplo. En robos sí estuvo muy parejo y en blocks estuvo muy parejo, que creo que el equipo de Tao fue otro de los que destacamos que era muy, muy buen equipo. Pero sí. por ahí Roland, tal vez si se hubiera puesto un poquito más pilas, tal vez hubiera logrado pellizcar un poquito más con algún ad que le buscara bloqueos, ¿verdad? Porque al final quedaron 16-15, que gana por un block prácticamente Ujú. los Keller Boys. Y ya viéndolo así, números fríos, parece que el duelo estuvo cerrado, pero sí los que seguimos la semana completa, podemos ver que siempre estuvo por delante los Keller Boys. Eso Incluso sí. al contrario del de Gandalf y de Joses, los Keller Boys jugaron 2 partidos menos. Es decir, que la diferencia pudo haber sido todavía más abultada. Claro, Ujú. pero bueno, una victoria de dos de los favoritos, Kellers y el equipo de Gandalf de Grey, que le da como validez un poco el podcast, porque fue de lo que dijimos que iba a pasar. Ahora pasamos a mi duelo. Un duelo muy triste. Un duelo Este, exageradamente triste. yo Toda la quiero decir semana, Para usted, Andrés, porque que fue toda la- emocionante para el resto. no, fue un duelo muy bueno, pero toda la semana estuve 7-2, 6-3, un momento estuvimos 5-4. Llega el domingo
el domingo me acuesto a dormir con un 6-3 y Luka en Game Time Decision porque tenía un problema en el dedo. Hago mi último ad pensando en buscar asistencias, ¿verdad? Que fue lo que vi que estaba como para intentar ganar más, ¿verdad? Para estar como un 7-2. Y me levanto en la mañana y me ponen a Luka lesionado. Y va a estar lesionado toda la semana, entonces esta semana tampoco voy a tener a Luka. Y fue muy determinante porque gracias a que Luka no estuvo, Austin Reeves se volvió loco, hizo 50 puntos, hizo un montón de triples, mejoró su porcentaje de tiros libres y pues al final del duelo termina 6-3, ganándolo el equipo de las fuerzas del Búfalo prácticamente que al final. Y como de photo finish, porque Todos logró, vimos todos vimos el cambio. remontar en tiros libres y reventar así en asistencias, porque quedó con 111 y yo quedé con 100. Y pues fue ya un tema que estaba manos atadas, había gastado mi último Sí. ad y se me lesionó Luka, tenía nula reacción y el equipo de José Carlos, tras de todo, ese día tenía 3 juegos más y pues fue sumamente complicado y perdí 6-3. Empecé el fantasy en la primera semana muy mal, perdiendo 6-3 y caigo ahí en la última posición, pero por orden alfabético, ¿verdad? Sí, está empatado con el noveno, creo. Sí, sí, con Fofo. Sí. Yo lo que quiero decir es, hubo un momento de la semana en el chat que Andrés se dejó decir algo así como, me faltan 10 asistencias para estar ganando 9-0, algo así. Y Sí, me sentía lo hizo contra con las el fuerzas. inicio de Luka, o sea, lo vimos en los jugadores destacados, o sea, Luka lleva 2 partidos y ya lleva 90 puntos y un montón de rebotes y tontos. Y dije, claro, si Luka juega así el domingo, voy Para a mí es reventar a José determinante Carlos. el no haber tenido a Luka. O sea, No, es y además totalmente determinante. tenía en mi planificación que tampoco era como un jugador que me encantaba, de hecho que cuando puse para seleccionar en waivers era mi tercera opción, pero fue la que me quedó, tenía Kuzma y Kuzma no me había jugado en toda la semana porque no tenía campo para ponerlo, pero podía jugar el domingo y el domingo queda out, entonces tuve esos 2 outs y más los 2 que ya tenía que eran Kobe White y bueno, y DeJounte, que DeJounte sí es una apuesta a futuro, pues se me complicó. Cabe aclarar que yo tengo una paternidad con José Carlos, hace tiempo no me ganaba y por eso tras de todo es muy triste este duelo porque Yo, pierdo contra el que siempre he dicho que es mi hijo. yo diría que tenía. No, no, Bueno, no. y hay que ver que también las fuerzas del Búfalo tienen 3 partidos más que Windy City, digamos, a lo que ahora destacó Frank, que sí es Eso, importante. eso lo definió definitivamente, por lo menos puntos. Y las Sí. asistencias. Pero tras de todo, Andrés se pone a decir que está a punto de ganar 9-0 contra el equipo que hace más bullying en el chat. Sí, pero es porque porque yo tengo una paternidad hacia él, ¿verdad? Hay que ver si nos volvemos a enfrentar, porque esto son 18 semanas, si no me equivoco. A veces no jugamos Tengo que 2 fijarme a veces ver si son contra. 18 o 20 semanas de temporada regular, pero creo Ajá. No, que pero sí se anda por vuelven a ahí. enfrentar. Pero bueno, si nos volvemos ya a, a enfrentar y pues me vuelve a ganar, lo admito Y acá las fuerzas del públicamente que Búfalo, dejo de tener paternidad. De momento sí. tengo el marcador a favor mío y pues sigo siendo el papá José Carlos. Pero si me gana en la vuelta, pues lo admitiré de mala gana, pero lo admitiré. Vamos a pasar al cuarto duelo que quedó 6-3, que fue Fofo Costa Rica contra Ranchitas. Bueno, Manchitas BT. A creo mí lo que que me encanta de este duelo es que Fofo se dejó decir en el chat que nosotros no teníamos la visión de lo que él iba a jugar. no Y empezó entendíamos a inflar a sus jugadores, la que estrategia. Edgecombe, que aquí, que allá, y terminó perdiendo. De hecho, a Sí, o Fofo sea, los que más le han ayudado son los rookies y los que agarró así, digamos, jugadores experimentados como Embiid, como Paul George, en total le han jugado 40 minutos entre los dos. Entonces, ese 3 que tiene Fofo ha sido por los rookies, por nadie más. Y esta sí, semana empieza también complicado porque tiene 2 outs, pero eso lo vamos a ver más adelante. ajá. Pero sí, digamos,
No, Pero el digamos, no es equipo de sorpresa Fofo, para nosotros que esperábamos que no le fuera muy bien a Fofo Costa Rica esta temporada. sí, Sí. porque vemos el tiro de campo muy bajo, que es algo que Fofo a veces intentaba manejar, pero no. En las stats que siempre ha intentado jugar, que son bloqueos, robos, turnovers, ganó solo los robos. Entonces hay que ver cuál va a ser la estrategia de Fofo esta temporada, porque ni él, yo creo que ni él la descifra. Así, No, aquí lo digo. pero sí la cambió totalmente Sí, porque vea que tiene 3 puntos, tiene más asistencias. sí, sí, pero yo Ahí siento el que, tema es que los tiros libres le debieron haber ido mejor y no le fueron, yo siento, al yo igual que siento los que puntos. así como una estrategia marcada como la que tenía antes, no, y creo que fue por querer arriesgar esta temporada y buscar algo diferente después de quedar 3 veces en el segundo lugar, ¿verdad? Sí, creo que se hartó de quedar subcampeón, Fofo. Sí, pero creo que se fue un extremo y pues no está acostumbrado a jugar ciertas estadísticas y hay que ver si se logra acomodar, si Fofo se logra acomodar y tras de todo sus jugadores tienen salud como Lamelo, como Embiid y así podrá tener un Pero cuadro los muy que nunca interesante. tienen salud. Sí, Sí, es que depende demasiado de la salud de gente que no ha tenido salud nunca. y no lo metimos en las decepciones, pero la semana de trae tampoco estuvo como tan top a lo que Fofo esperaba y por lo menos Siete él lo dijo en el chat, no es lo que esperaba. promedió 7 asistencias y es un jugador que normalmente promedia de 10, 11 para arriba. Y el otro Sí. que no está jugando así como que también es Dyson Daniels, que Fofo Ujú. lo agarró segundo pick, me parece. Sí le ha hecho robos aceptables, no como la temporada pasada, pero en 5 robos términos en la semana hizo. estadísticas, ni puntos, ni rebotes, ni asistencias, ni nada. Y Dyson hay hizo que hablar cinco también del robos. equipo de Ranchetas, o sea, no solo en función del equipo de Fofo, Sí, no, también el equipo de Ranchetas pues hizo bastantes puntos, tiró muy bien, no tuvo tantas pérdidas como el otro, que uno pensando que con jugadores como Anthony Edwards y así tal vez no hubiera sido tan esperado, ¿sabe quién es un, pero yo creo que estuvo bien, la verdad, el equipo también está bonito, el de Ranchetas, y creo que va a clasificar a playoffs, o sea, sí, sí, sí lo veo pasando. Lo hay dije, jugadores muy, lo dije el podcast pasado que iba a quedar fuera, pero viendo la primera semana me devuelvo. hay un jugador que es muy interesante, o sea, todos estamos claros que los primeros picks son muy determinantes, pero Mark Hagen, ese jugador le está dando muchos puntos así como interesantes, le ayuda a sostener mucho el equipo y para destrozar a Fofo fue bastante importante. No son como los jugadores en que carga el equipo, pero sí le sirvió mucho. Por ejemplo, tiene a Jan Morant, tiene a Siakam y tiene Donovan Mitchell, Anthony Edwards, o sea, quedó con nombres muy pesados el equipo de Ranchitas. Sí, tiene un A mí equipo muy bueno, la verdad. lo que más me sorprendió de Ranchitas son los blocks, 24 blocks, y no veo, digamos, claramente jugadores que uno diga como que naturalmente hacen demasiados blocks, no lo veo realmente. Y bueno, Ujú. el último Bueno, duelo de la... Alex Ar le pegó No, 6 blocks ¿qué a pasó de semana? Ranchitas. Sí, bueno, sí, Alex Sar, pero digamos, es un jugador que todavía no está como tan consolidado. Uh-huh. Y Ujú. ya el último duelo de la semana pasada, que fue Matanator contra el actual campeón, la Tromba del Caribe. 4, Casi, 5, casi debuta con pérdida el campeón, pero bueno. ajá, 5-4 ganó. Y bueno, nosotros no dábamos tanto por Matanator, pero puede que esa sea eh, la sorpresa del Fantasy. Vamos Pues a sí, ver, vamos a ver. O sea, yo sigo creyendo que el equipo de Matanator va a quedar fuera de playoffs, pero bueno, nos No le daremos tiene fe, cuenta con el Marcos. tiempo. pero No, no le tengo fe. ojo que tener tantos wards y tantos jugadores bajos, tiene 47 triples en la primera semana y 117 asistencias, que creo que es uno de los equipos más fuertes en esas dos estadísticas. Y si vemos el tiro libre, también lo tiene en 825.825, que también es bastante alto. Creo que ahí tiene 3 estadísticas muy fuertes, pero en las otras sí se ve como muy diezmado.
tal vez pudo haber pulseado un poquito más en cuanto a turnovers. De hecho, creo que fue un consejo que le dio Frank durante la semana y pues no se cuidó tanto en eso y terminó perdiendo por 10, pero era como la estadística que estaba más cerca de Chess y no, bueno, la tromba del Caribe y no la aprovechó, pero por ahí con un poquito más de estrategia creo que pues Matanator podría ser un problema para algunos. Por ejemplo, en algunos duelos lo veo parejo, pero Yo no. sí, la tromba tuvo la suerte del campeón Yo y se siento llevó. que si refuerza un poquito asistencias y robos, va a quedar con un equipo bastante fuerte en 5, porque libres, Sí, triples, bueno, puntos, diría que es de los más fuertes que hay. sí No, tiene pero en que asistencias reforzar, pegó como dice Frank. 117. O sea, ¿para qué reforzar más Sí, pero, asistencias? pero, O pero sea, es no un buen contra número, todos los pero hay equipos equipos que va a son muy ganar parecidos. con 117. ¿Qué? No contra todos los equipos va a ganar con 117. Exacto. Bueno, eso es un punto, sí. Y si usted depende de siempre ganar las mismas 5, tiene que reforzarlo un poquito más. Con más point words. Es que el El problema, problema es que no le veo nada más para reforzar, porque tiro de campo claramente muy bajo, turnovers, ya sí refuerza hasta asistencias y robos, significa que son guards, probablemente se le van a aumentar, blocks no está ni cerca de Chess y rebotes tampoco está ni cerca de la tromba del Caribe, entonces creo que esas son las dos, digamos, que si yo fuera él reforzaría. Yo creo Eh, que, sí. puntos, tal vez, yo creo ¿no? que tiene que buscarse un centro como Nas Reed que tire triples, honestamente. Porque todos los días tiene un jugador menos. Y eso a final de cuentas, póngale que haga 10 No, puntos por partido. pero Son Nasrid ya 70 lo puntos tiene menos. Gengars. Sí, tiene que Un ver cómo, trade. cómo logra Sí, negociarlo. Pero sí, un trade. ocupa algún centro que tire triples, como Nas Reed, como Brook López, como Miles Turner. Solo que Miles Turner estoy totalmente seguro que no está en este momento para negociación. Ay, y es que tras de todo tienen dos jugadores lesionados, ¿verdad? En la casilla lesionados. Y es Tyler Sí, Hero, que es point guard. Y el otro es Keegan Murray. sí. Pero le falta como De ese hecho, yo jugador creo que yo hubiera alto. votado a Murray, honestamente, Ajá. para hacer campo en la campo de lesionados. Pero tiene jugadores muy interesantes, Devin Booker, Desmond Bain, que creo que Sí. si los sabe utilizar podría ser un gran trade por allá y conseguir un buen center que sí le está faltando mucho. Y creo Sí. Pero bueno, que nos podríamos ir ya a a la discutir un semana poquito 2 la semana 2, correcto. ya empezaron Ok. los Igual, duelos, 6 porque ahí duelos. pueden ver Mira, algunos marcadores. le empaté a Eh, Tavo. empieza la semana, en el caso mío empiezo contra la Tromba del Caribe, Windy City. Gandalf the Grey juega contra Fofo, que ese es como Fofo Costa Rica, que ese se puede decir que es que no, es que después Fofo esto y se agranda. Y ese que puede ser como el clásico por la rivalidad que hay entre Marcos y Fofo, pero pongámoslo como un derby. Después están los Keller Boys contra Ardis Army, las fuerzas del Búfalo contra Gengars NBA Picks, Jose Steam versus Matanator, Ranchitas contra Reels. Los números de ahorita, que no se asusten, ¿verdad? Que son cosas que están pasando durante la Es el lunes. semana, hay jugadores que faltan por jugar y demás. Por ejemplo, Ranchitas está recibiendo un 7-2 de Roland, de Reels, que muy difícilmente se vaya a sostener por el equipo que tiene Ranchitas, ¿verdad? Sí, a uno le puede pasar que el jueves le faltan 4 blocks para ir ganando 9-0 y terminar perdiendo 6-3, por ejemplo. Como yo. Pero es que ganar 9, ay, perdón, ganar 9-0 es complicado. O sea, no pasa muy seguido. Tiene que tener mucha suerte uno, además de un equipo bueno. Y ha Pero bueno, pasado 3 veces en 5 años. ¿qué, Tres qué, veces en 5 años. qué expectativas tienen de los duelos? Bueno, podremos empezar con el de Gandalf versus Fofo, que es como el duelo más llamativo de esta semana. A mí siempre me gusta jugar contra Fofo, porque Fofo analiza mucho de todos los jugadores. Y yo creo que esta temporada
lo va a traicionar la salud de los jugadores, pero bueno, a veces hay que arriesgar para intentar ganar. Y yo recuerdo que la última temporada, hace 2 temporadas, en la final, lunes en la mañana, vi la noticia de que Embiid estaba mejor y de una vez hice 3 ads, boté uno, agarré a Embiid, boté otro, agarré a tal y a partir de ahí, con eso me la jugué. Y me recompensó la suerte también esa vez. Pero yo sí creo que este duelo, o sea, yo espero ganarlo, honestamente. No es por poner abajo el equipo de Fofo Costa Rica, pero sí espero ganarlo. Y creo que sí hay como 3 categorías donde me va a ser muy difícil. 3, 4 categorías tal vez, pero pienso que en 3 principalmente me va a ser muy difícil lucharlas, pero esperaría ganar las otras 6, aunque sea parejas, honestamente. Ok, también tenemos el de Ardis versus los Keller, un duelo que de momento va 4-5, ¿verdad? Igual, porque lo que ya explicamos, que hay juegos realizándose y faltan jugadores por que tengan minutos, pero Dave Frank le toca jugar contra uno de los candidatos que dijimos acá en el capítulo anterior, los Keller, que tienen un equipo muy completo con Shai vuelto loco, que está en su mejor momento y que creo que hacerle frente es complicado. A mí me parece un equipazo el de los Keller Boys. Estoy seguro que va a ser una semana muy difícil. Puede ser que pierda, la verdad. El equipo de Tavo está muy bien balanceado. Creo que va a depender bastante la semana de las lesiones, porque yo tengo varios lesionados. A Tavo hoy se le lesionaron un par de jugadores también. Y de cómo logremos manejar los ads, digamos, los jugadores que uno agarra de waivers. Uh-huh. Creo que de ahí puede salir esa quinta o sexta, digamos, estadística que vamos a pelear. Me parece que va a ser reñido. Lo de los Keller, Marcos, que hablamos un poco, es el tema de la salud de Zion. No hablamos el capítulo anterior y ya este lunes, que es el día que grabamos nosotros el podcast, aparece con su primer out de la temporada. Sí, vamos a ver cuántos partidos juega Zion. Porque si juega más de 60, es un super pick. Pero normalmente le anda debajo, me parece. Ni por mí esta semana que no juegue ninguno. Pasamos a las fuerzas del Buffalo versus Gengars, que son, bueno, yo enfrenté a José Carlos, el equipo de las fuerzas del Buffalo, y Frank enfrentó a Gengars. El tema de José Carlos es que es un equipo interesante que bueno, también tuvo algunas lesiones o algunas jugadores que no jugaron, valga la redundancia, como Sabonis. Esta semana empieza con Sabonis recuperado 100% y con un Austin Reeves que va a tener una semana prácticamente de líder de los Lakers y puede ser muy determinante para este duelo que tiene contra Gengars. No sé qué puede aportar Frank del equipo de Obando. A mí el equipo de Obando me parece bueno en 4 estadísticas. Honestamente creo que me ganó porque yo tuve muchas lesiones la primera semana. No pienso que me hubiera ganado si hubiera sido de otra forma, porque jugó 5 partidos más que yo. Creo que se tiene que reforzar en al menos una categoría más para poder luchar. No sé bien cómo está el de José Carlos, pero creería que por lo que usted dijo, podría ganar las fuerzas del Buffalo. Marcos. Bueno, este es el duelo entre 2 ganadores de la semana pasada, que es el único que se da esta semana, que es así. Y yo sí pienso que va a ganar las fuerzas del Búfalo, honestamente, aunque si Gengar ve este podcast, me va a mensajear y me va a reclamar ese comentario. pero creo que va a ganar las fuerzas del Búfalo. El equipo es muy bonito de las fuerzas del Búfalo. Creo que tiene muchos jugadores muy buenos. Y me parece que es de los candidatos. Y Gengar creo que
que no le alcanza para ganarle, honestamente, pero podría estar equivocado, pero creo que no le alcanza. Otro duelo que tiene esta semana es el de Joses Team contra Matanator, que este equipo de Joses tiene un hater oficial en el chat, que es José Carlos, que es el manager de las fuerzas del Búfalo, que dice que en el capítulo anterior inflamos demasiado a Joses Team. Bueno, perdió la primera semana contra Marcos y esta vez le toca enfrentarse a Matanator, que es uno de los equipos que le tenemos más dudas, que ya lo analizamos ahora en el paso de la primera semana. Y pues acá yo siento que es una moneda al aire. ¿A quién le apostaría para que gane este duelo? Entonces Team se vio un poco superado, no, un poco no, se vio muy superado por Marcos. Y pues el equipo de Matanator se quedó ahí cerca de sacarle la victoria al campeón. Si fuera por ese análisis, ¿verdad? Yo diría que tal vez Matanator podría tener su primera victoria del año. Pero hay que ver cómo puede reforzar Joses, porque es un jugador muy inteligente y puede ver cómo reforzar ese equipo para suplir un poco de lo que le afectó contra Marcos. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que Matanator no tiene posibilidades en tiros de campo, no tiene posibilidades en rebotes, posiblemente no tiene posibilidades en bloqueos y posiblemente Los turnovers le pueden Joses no afectar. tiene oportunidades en tiros libres ni tiene oportunidades en asistencias. Yo creo que ese va a ser un duelo de puntos, honestamente. Y creo que se lo va a llevar Joses. Yo me inclino un poco más a lo que dice Marcus. Creo que viendo el duelo de José y Marcus, realmente no estuvo tan disparejo a como se ven los números, porque José no tuvo esos 3 partidos. Yo no vi, digamos, no me parece que haya sido tan clara la ventaja de Marcus, y además me parece que Marcus tiene el mejor equipo. Entonces creo que José, a pesar de lo que diga José Carlos, sí tiene un buen equipo, y Matanator, como dije, digamos, cuando analizamos el duelo de él, creo que le sigue faltando esa quinta estadística. No veo cuál es esa quinta estadística que puede ganar tan fácil. Entonces yo creo que José lo va a ganar 5-4 o 6-3. Ok. El de Ranchitas y Roland, creo que no lo hemos analizado a fondo. Ranchitas tiene un equipo muy fuerte. Aquí el tema es que creo que Anthony Edwards está lesionado, ¿no? Sí. Sí. Y ese es un tema que puede afectar a Ranchitas, porque sí es un jugador muy bueno y muy determinante. Y yo creo Lively también que este va a ser de los out. duelos más parejos al final de la semana. Vamos a ver, no me atrevo a dar un pronóstico en este momento. Sí, digamos, Lively está out hoy también. No utilizó el puesto donde se puede poner ya un jugador out para sumar otro, ¿verdad? Para allá. También vi que Matanator no alineó a un jugador que sí tenía campo para alinear, pero esas cosas sí son determinantes al final de la semana. Y hay una cosa, ya Ranchitas usó los 4 ads hoy. ¿En serio? No vi eso. Sí, entonces le va a costar adaptarse si tiene que acomodarse al final de la semana. Muy extremo ese cambio. No va a poder adaptarse. O sea, si tiene que adaptarse, no va a poder hacerlo porque tiene que jugar con lo que hay. Sí, a pura fe. Y en el caso de Roland, tiene un equipo muy interesante en cuanto a nombres. Hay que ver cómo se comporta esta semana contra Ranchitas, que tuvo un muy buen inicio. Dependerá mucho de Jokic, creo. Jokic es el que marca el camino que debería seguir el equipo de Roland. Pero vamos a ver, de momento, 7-2, hay que ver qué dicta la semana. Yo creo que teniendo claro eso de los ads que dijo Marcus, me voy con Roland 5-4, 6-3 igual. Okay. Y la tromba y Windy City. Yo advierto de una vez, pocas expectativas. Luka va a estar out toda la semana. Sumé a Colin Sexton como para tener un jugador ahí bajo, ¿verdad? No tengo campo en los lesionados tampoco. Sería soltada de Jonte, que fue mi apuesta a futuro. Entonces me niego como a soltarlo tan pronto. Y esperando que Kobe White se recupere, pero Kobe White le queda una semana. Entonces,
si todo sale bien, pero la siguiente semana tendría la combinación de Kobe y Luka, que fue una combinación que usó Chess para ser campeón también. Entonces, veo complicado. El equipo de la tromba tiene a nada más y nada menos que a Wemby, ¿verdad? Que es Yo creo que los un, Spurs tienen 4 partidos esta semana y 4 partidos de Wemby y pues en sí. bloqueos. Por ejemplo, hoy lunes jugó y ya hizo 15 rebotes. Lo bueno es que solo metió un block, entonces un partido bajito para Wemby, 24 puntos, no metió triples tampoco. Entonces por ahí es un poquito de respiro, pero hay que ver cómo se comportan mis jugadores, ¿verdad? Que creo que es lo más Sí. importante. De momento vamos 4-5. Ojalá sea una semana cerrada, competitiva, pero con tantos partidos de Wemby sí veo complicado que pueda salir como antes. O sea, hay que ser honesto con esto. Yo creo que en este caso, no Luka, no party. Y en palabras simples, creo que lo gana Chess por un marcador abultado. Quién sabe lo de abultado, pero sí, o sea, sí tiene pocas expectativas esta semana Windy City. Tiene que tirarse al agua, Marcos. No, nada de aquí de venir, que no está tan Nada, disponible. dígalo, me pueden golear. Ojalá pueda venir O la sea, otra de que semana. lo pueden golear, pero Ojalá venga el otro lunes no sé. a sacar pecho. Ojalá el otro lunes pueda venir a sacar pecho y decir que le gané al campeón sin Luka. Pero luego muy difícil, demasiado difícil. Y esta semana sí no voy a hablar en el chat porque no tengo con qué hablar. Es que a José Carlos sí, porque tenía hijo, pero bueno. Yo creo que con esto terminamos el recap de la semana pasada, lo que puede venir esta semana y los jugadores destacados. Creo que es un resumen completo. Y no, gracias por sacar el tiempo, Frank, Marcos. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Pura Gracias a vida. ustedes. Nos estamos viendo. Pura Hasta vida. luego.